ahonda el dolor al verme fallar. Bien, a ver si se escucha el audio, esperemos que sí. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Es un placer poderles saludar nuevamente por este medio. Ya hemos estado teniendo complicaciones nuevamente, no sé qué pasa con la aplicación y el Facebook y no nos permite accesar. Así que hemos estado transmitiendo mejor en YouTube y después compartimos la liga. Vamos a intentar este método ahora y esperemos que sí se oiga, esperemos que sí se vea, para que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios en este momento. Nuevamente un gusto saludarles, feliz sábado, Dios me los bendiga grandemente. ¿Y qué les parece si inclinamos nuestro rostro y buscamos una vez más a nuestro Dios en oración? Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora porque eres bueno, porque eres misericordioso. Señor, hemos de estudiar en esta hora tu mensaje, tu palabra. Sé con nosotros, guíanos en el estudio, Señor, que hemos de tener y que nuestros corazones puedan, Señor, aceptar y entender el mensaje que tú tienes de salvación para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, pues gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Hoy va a ser algo diferente, algo distinto. No les voy a poner presentación como normalmente se los ponía en PowerPoint. Hoy quiero, como vamos a hablar de un tema en especial que me han estado preguntando acerca de la salida de la ciudad al campo, y es un tema que se ha polemizado en estos días de pandemia, y que incluso he visto algunos predicadores que han estado hablando de este mensaje, y he escuchado también a otros yendo en contra de este mensaje, y me llama la atención porque en vez de edificar confunden a la gente. En vez de ayudar a que se entienda el mensaje claro que Dios tiene para su pueblo hoy, se empieza a confundir y a confundir el mensaje. No sé cuál es la razón de estar contradiciendo los mensajes, cuando se debe, en vez de hacer esto, se deberían de sentar todos los expertos en la materia, no digo expertos en la materia, para poder dialogar, sacar conclusiones que beneficien a la misma iglesia, tal como lo hacían en tiempos atrás, en tiempos de Elena White, antes del chasco y después del chasco. Los inteligentes, los más dotados, los más capaces, los grandes teólogos prominentes de ese entonces, aquellos que estaban interesados en saber la verdad, se sentaban bajo la dirección del Espíritu Santo y comenzaban a indagar, a investigar, a sacar conclusiones. No a pelear, no a debatir, no a estar desacreditando a fulano y a mengano, que por mi credencial yo sí tengo autoridad, tú no, que por mi doctorado, mi estatus educativo, yo sí puedo, tú no puedes, porque a Dios en la Biblia no dio autoridad de esto a nadie. Lo que sí Dios quiere y espera de nosotros es que vayamos a Él y entendamos cuál es el mensaje que Él tiene para su pueblo en este tiempo del fin. No andar con payasadas desacreditando a este, desacreditando a aquel, desacreditando a aquello. No tratando de poner mi idea, mi gusto, lo que yo pienso, lo que debe ser, o solo para mantener a mi pueblo donde yo lo quiero y no se me salga del redil, porque tampoco las cosas son así. Dios quiere que nosotros busquemos la luz de este tiempo, para este tiempo que está en su palabra y que nos dio también en el espíritu de profecía, para que nosotros no erremos el camino, no seamos engañados y demos pasos firmes a la patria celestial. Por esa razón hoy va a ser algo distinto. Hoy no voy a usar las presentaciones de PowerPoint. Como es un tema que está en el espíritu de profecía, el salir al campo, voy a utilizar precisamente el espíritu de profecía. No lo voy a usar en el libro normal para irselos poniendo en la cámara de la pantalla, pero sí voy a ir a esta aplicación que usted está viendo allí, que es EGW, Elena G. de White, Writing. Es una aplicación en un cuadrito rojo, usted lo va a ver en un ratito más. Esa aplicación usted puede descargar gratuitamente todos los libros del Espíritu de Profecía y la Biblia, así como los tengo yo ahorita.
en su celular y usted puede leer y estudiar todos los escritos que están allí, que tenemos a la disposición totalmente gratis. Usted los puede tener ahí a la mano. Poder indagar, investigar cuando alguien te dice que Elena G. White no dijo esto, que Elena G. White dijo aquello. Bueno, voy directo y lo busco para ver si lo dijo o no lo dijo. Todo es bajo un escrito. Está por esa razón. Hoy voy a utilizar esta aplicación para hablar de ese tema. Y en especial hay un libro que se sacó de compilaciones de algunas gemas de Elena G. White, de otros libros, como por ejemplo Evento de los Últimos Días. Se sacó de ahí algunas compilaciones y se hizo este libro que se llama De la Ciudad al Campo, que es un libro chico, muy bueno, muy claro en lo que te explica lo que Elena G. White enseña y la Biblia acerca de salir de las ciudades. Y es claro, y ustedes lo van a ver conmigo. No vamos a ver todo el libro, vamos a ver por lo menos los últimos capítulos para que usted entienda mejor la situación. Antes de eso, para darle el valor a lo que vamos a hacer, quiero que vayamos a la Biblia, ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Porque muchos van a decir, es que eso lo dice Elena G. White, y hay adventistas que no creen en Elena G. White, en su ministerio de Elena G. White, cuando Elena G. White fundó esta iglesia. Y es lo triste, seguir algo de alguien que no te interesa. Lo peor del caso es que se llaman adventistas y no creen en el ministerio profético de Elena G. White, no creen en el espíritu de profecía, entonces no son adventistas. Porque un adventista tiene bien fundamentadas sus 28 creencias, las tiene bien arraigadas y sabe muy bien lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Y vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. También tenemos la palabra profética. Y cuando hablamos de profética también estamos incluyendo al espíritu de profecía de Elena G. White. Por una simple razón, todo lo que ella ha enseñado se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo que ella ha escrito va en armonía con la palabra de Dios, no en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo interesante. Y para que usted lo compruebe, usted tiene que ir a sus libros y comparar con la Biblia. No escuchar lo que otro dice. No escuchar los argumentos de otra persona que critica, que condena, que señala. Hay que ir a la Biblia. Y usted puede comparar los escritos de esa mujer que no tenía ni estudios y cómo escribe, cómo ella enseña el asunto teológico que nosotros hoy mismo enseñamos como pastores que hemos sido profesionalmente educados. Pero Elena G. White en el espíritu de profecía nos muestra el camino que Dios quiere que nosotros sigamos como iglesia al pie de la letra de las Sagradas Escrituras. Y aquí la Biblia nos dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Si es firme es porque se cumple. Si es firme es porque tiene valor y tenemos que darle valor. Hacéis bien en estar atentos a ella, como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que aclara el día, el lucero de la mañana se levanta en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, es decir, no se lo inventaron ellos. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, es un mensaje de Dios para su pueblo. El espíritu de profecía es un mensaje de Dios para su iglesia, para su pueblo en este tiempo que estamos viviendo, reforzando lo que la Biblia dice, aclarando lo que la Biblia dice, enseñando lo que la Biblia dice. Y todo fue revelado para beneficio de nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a ir aclarando esto. Les voy a mostrar ahora un poquito esta biblioteca que tengo. Se llama GW Writing, así lo puede usted buscar para comprar esta aplicación o para descargar la aplicación. Es gratuita. Voy a salir un poquito para que usted la vea, para que usted pueda verla. Está a mi lado derecho de la pantalla, izquierdo para ustedes, hacia abajo, en la parte de abajo donde está la camarita. Ahí se ve un cuadrito rojo, no lo puedo señalar porque el lapicito del puntero no me deja, solo en el PowerPoint me deja usarlo,
pero ahí está el cuadrito de la aplicación GW, está al lado de la de Banorte Móvil, ese cuadrito rojo, ahí se medio movió donde la cliqué. Es esta aplicación, usted puede descargarla y puede descargar los libros. En la parte de abajo dice Download, ahí usted puede descargar todos los libros del Espíritu de Profecía. Yo no me voy a meter ahí porque ya los tengo descargados, así que voy a ir a mi librería y entonces ahí aparecen las carpetas de los libros que ya descargué, libros devocionales y la Biblia. Voy a ir en este caso a los libros del Espíritu de Profecía y usted ahí ve toda la colección que tenemos de bendición en nuestra iglesia para guiarnos en el estudio de las Escrituras. Están los Hechos de los Apóstoles, El deseo de toda la gente, que es un excelente libro, El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, el que estoy estudiando con mi familia ahorita, que es Historia de la Redención, la música, la iglesia remanente, Cristo en su santuario. Ahí están los testimonios selectos, joya de los testimonios, consejos sobre la escuela sabática. Bueno, ahí están todos los libros del Espíritu de Profecía ya descargados. Consejos para los maestros, la educación, mente, carácter y personalidad. Mensaje para los jóvenes, el hogar cristiano, conducción del niño. Sí, una gran colección hermosa que tenemos, donde hay suficiente luz para el pueblo de Dios de hoy. Y ahí está el librito que yo les decía, de la ciudad al campo, y es el que vamos a estudiar hoy. Y ahí están los capítulos. No voy a empezar de arriba, vamos a ir a lo último. A veces cuando estamos viendo una película y queremos entenderla, a veces lo más emocionante está al final, a veces vemos mejor el final y lo del principio que está aburrido no lo vemos. Más o menos vamos a hacerlo así para entenderlo, porque al final del libro, bueno, desde el inicio te lo viene explicando, pero al final hay algo que quiero que ustedes observen muy bien en relación a este tema. La pregunta se ha estado haciendo: ¿tenemos que dejar las ciudades? ¿Hay que salir de las ciudades? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Es cierto que no hay que salir de las ciudades, que hay que permanecer en ellas, que hay que seguir trabajando en ellas? ¿Es cierto que hay que poner negocios en las ciudades, etcétera? Y hay una gama de preguntas, porque hoy se predica abiertamente que hay que salir de las ciudades por las cosas que están ocurriendo, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo. Y se ha llegado al grado de que haya algunos a favor, otros en contra, y presentan sus argumentos, sus ideas, sacan de contexto lo que está escrito, lo que se puso para nuestras advertencias, para que nosotros sigamos, para que nosotros aprendamos. Pero hoy vamos a ver lo que Elena de White dice en este libro, para que no estemos especulando en que se dice, en que no se dice, en que cuándo lo dijo, en que qué lo dijo. Bueno, ok. Quiero que ustedes entiendan esto. En la Biblia se nos da una advertencia en Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús está dando el sermón profético a sus discípulos. Ahí el Señor dice que hay que salir de las ciudades cuando seamos sitiados, rodeados, como se dio en el año 70 en Jerusalén, cuando fue sitiada por los romanos. El Señor dice que es cuando venga la abominación desoladora. Eso ya lo he explicado en otros videos. La abominación desoladora es la imposición de leyes. Es la imposición de leyes de un gobierno que es político, religioso, y que toma el control a nivel mundial y empieza a imponer leyes para una sola religión, un solo gobierno, que es lo que se está predicando hoy en día. Que se tiene que instalar un solo gobierno, un solo poder, una sola religión. Se viene predicando esto, y a partir de ahora de la pandemia ya se habla de eso, de un nuevo orden mundial. Incluso con este nuevo orden mundial que se quiere imponer y esta pandemia, han estado eliminando a todos aquellos que tienen noción de la historia, que conocen la historia, que les interesa la historia y que pueden testificar de la historia pasada, porque lo que quieren es solamente jóvenes que no les interese la historia, que les interese el futuro, que se enfoquen en el futuro, no vean lo que ocurrió atrás y que puedan ser moldeados y modelados a su idea. Y han estado eliminando a los ancianos, han estado eliminando con esta pandemia a personas que tienen alguna enfermedad, etcétera, 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 dejando solo
una nueva raza. Eso es lo que enseña la nueva era y el nuevo orden mundial. Pero sin embargo, a través de esta imposición del nuevo orden mundial, vendrá una serie de leyes, vendrá una serie de imposiciones de gobierno a nivel mundial que nos pondrá en jaque a nosotros en el asunto religioso, por el asunto del sábado. Cuando comience, y no solo eso, en asunto también de adoración, dejar de orar a Dios, tener que tener otras prácticas religiosas que nosotros no queremos, no creemos, y tenemos que adorar a la bestia y tener que seguir a la bestia de Apocalipsis capítulo 13, porque ese es el decreto, eso será el decreto real a nivel mundial. Y cuando vengan esas leyes que se nos van a imponer, se van a imponer a través de castigos, a través de la fuerza, a través de como era antes en la Edad Media, con el asunto de la Inquisición y otro tipo de cosas más. Va a haber persecución de los santos. Eso es la abominación desoladora de la que habla Daniel, que se presentará para el tiempo del fin. Cuando esto ocurra, dice Jesús en su sermón profética, cuando vean venir la abominación desoladora, Él dice que es momento de salir de las ciudades. Incluso dice, el que esté en la azotea no baje, allá quédese arriba escondido, no salga, no baje, porque viene la destrucción tremenda. Viene la destrucción tremenda. Esa es una de las salidas que se mencionan en las escrituras. Sin embargo, en el espíritu profecía, la sierva de Dios exhorta, amonesta al pueblo de Dios a salir de las ciudades con anticipación, no en ese momento, sino mucho antes, por una razón que ahorita lo vamos a descubrir en el estudio de este libro. También menciona la otra, la que Jesús menciona, y también ella la recalca, e incluso está en el último capítulo de este libro, bien mencionado. Ahorita lo vamos a identificar bien. Existen dos advertencias de salida de las ciudades, dos. Una, la vamos a estudiar ahorita, y la otra es la que está en Mateo. Sin embargo, hay indicaciones también en el espíritu de profecía de Elena de White que usted debe de comprender muy bien en el asunto de alcanzar a las ciudades. Y cuando dice alcanzar a las ciudades, algunos pretenden que Elena White está diciendo vénganse a vivir a las ciudades. No, hay algunos que no van a tener opción porque trabajan en las instituciones de la iglesia para alcanzar a otros aquí. Sin embargo, la sierva de Dios es muy clara y ustedes lo van a ver ahorita. Quiero que vayamos a estos capítulos y ustedes van a ver. Voy a entrar a este capítulo que dice hay que trabajar desde puestos de avanzada. ¿Qué es eso? Vamos a irlo leyendo poco a poco, para que usted le vaya entendiendo mejor. Dice, hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Cuando habla de instituciones, está hablando de hospitales, está hablando de imprenta, está hablando de colegios, de universidades, está hablando de eso. Dice ahí, hasta donde sea posible. Si no es posible, pues ni modo. Solo que muchas veces, en vez de hacerlo, de construir afuera, se ha prestado la idea de hacerlo dentro de la ciudad, porque es donde hay más aglomeración, cuando se ve el asunto como forma de negocio y no como un medio para alcanzar o como un medio que es un refugio temporal para nuestros hijos, para la iglesia. Cuando se ve de esa forma, él pierde el sentido que Dios le dio, y entonces vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero la indicación es que no deberían de estar nuestras escuelas, nuestros hospitales dentro de las ciudades, deberían de estar fuera. Y dice ahí hasta donde sea posible. Si no es posible, bueno, ni modo, ya tenemos muchas instituciones que están dentro de las ciudades. Y dice allí, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Debemos tener obreros para esas instituciones. Es decir, si ya están adentro, hay que tener obreros para esas instituciones. Y si éstas están ubicadas en las ciudades, eso significa que las familias de nuestro pueblo deben establecerse en ellas. O sea, no hay de otra. Deberían de estar fuera, pero como no están afuera, ahí tenemos que poner obreros dentro de esas instituciones para alcanzar a las ciudades, es decir, para predicar el evangelio, para enseñar las cosas. Y dice allí, y pues eso significa que sus familias de nuestro pueblo deben establecerse en ellas, no todos,
solo los que van a trabajar en esas instituciones. Solo que hay muchas personas que creen que porque están las instituciones ahí están todos los adventistas, vámonos todos para allá porque es una bendición y vamos a meternos todos ahí, y se van a la ciudad pensando sacar ventaja de las instituciones. Elena White, si ustedes quieren leer todo el libro, léanlo completamente, ella advierte de eso. Ella advierte de eso y da una mejor indicación que nosotros tenemos que seguir. Quiero que lo entiendan. Hasta donde sea posible, todas nuestras instituciones deben de hacerse fuera, no adentro. Pero pues ya están adentro en las ciudades. Hay obreros que tienen que estar ahí en las ciudades y les va a tocar padecer lo que viene para las ciudades porque no tienen de otra. Ahí tienen que estar. Ese es el deber que Dios les estableció. Pero ellos, para ellos, porque tienen un deber con Dios. Pero tú y yo, que no tenemos un deber con Dios dentro de esas instituciones en las ciudades, hay otras indicaciones que la sierva de Dios da. Y con esto voy a hacer una pausa porque por ahí un pastor estuvo diciendo el otro día que no hay que salir de las ciudades, no tengan miedo y mucho cuidado porque hoy en día nosotros no podemos estar predicando de paz y seguridad. Ese no es el mensaje que el Señor nos mandó a dar como pueblo adventista. Dios nos mandó a advertirle al pueblo las cosas que van a ocurrir, amonestarlos, levantarlos, reprenderlos, ayudarles, para que entiendan la situación en la que están, el tiempo en el que están, puedan prepararse. No decirles, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Mucho cuidado. La Biblia dice que cuando se diga paz y seguridad vendrá la destrucción sobre ellos. Y este pastor decía que Elena White incluso da indicaciones de que construyan restaurantes dentro de la ciudad, no salgan de la ciudad, no. La sierva de Dios especifica, así como nuestras instituciones que están en la ciudad. La sierva de Dios dice que hay que construir dentro de la ciudad instituciones que glorifiquen a Dios, que sirvan para honra y gloria de Dios. Un restaurante, construir un restaurante donde se promueva la salud, donde se promuevan los buenos hábitos alimenticios que tenemos en nuestra iglesia. Sin embargo, no dice ahí que tengamos que irnos a vivir a la ciudad porque tengo un negocio de salud que predica la salud dentro de la ciudad. Ahorita lo van a ver ustedes. Y se van a desengañar ustedes mismos. Dios no ha dicho que nos quedemos en las ciudades. Aquellos obreros que el Señor puso en sus instituciones tienen que estar allí. Es un deber con Dios. Pero para los otros que van a poner un negocio de restaurante, de esto, y que la sierva de Dios da ideas de qué se puede poner en la ciudad para testificar, la sierva de Dios no dice nunca que se vayan a vivir a las ciudades. Es también normal que habrá mucha gente que no va a salir de las ciudades. Unos porque no quieren acostumbrarse al campo, nunca han vivido el campo, se tienen miedo, otros por sus trabajos no lo van a dejar y van a afrontar las situaciones difíciles que vienen para la ciudad. Pero la indicación de la sierva de Dios sigue siendo lo que van a ver a continuación. Escuchen bien esto, dice, pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusiones constantes. Más claro ni el agua. Otra vez. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en la ciudad. A ver, Señor, pero pues si tú dices que en el Espíritu profecía que hay que ir a construir un restaurante en la ciudad para testificar, sí. Puedes tener ahí un trabajo. Y ahorita van a ver. Por eso el capítulo que estamos leyendo, lo voy a bajar un poquito, se llama Hay que trabajar desde puestos de avanzada. ¿Qué es eso? Lugares creados fuera de la ciudad, donde vamos a poder vivir, donde vamos a poder estar tranquilos en el campo, preparándonos para regresar a la ciudad, trabajar en la ciudad y volver a casa. Donde vuestros hijos van a estar tranquilos y vuestras esposas también. Donde tú te vas a preparar física, mental y espiritualmente para venir a las ciudades y reprender a las ciudades. Trabajarás en las ciudades, pero no vas a vivir en las ciudades. Lo que dice la sierva de Dios, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones. De nada sirve que tú tengas el mensaje si vas a vivir de acuerdo a cómo viven las ciudades. Y confusión constante. Dios dice que esto es bueno, la ciudad dice que es malo. Dios dice que es malo, la ciudad te dice que es bueno.
Y muchas veces por tratar de encajar, hacemos a un lado las cosas de Dios o mezclamos las cosas de Dios con las del mundo. Por eso la sierva de Dios dice que hay que salir. Dice, no es la voluntad de Dios. Y si esa no es la voluntad de Dios, ¿qué hacemos nosotros buscando un lugar en la ciudad? Es que ahí hay mejor opciones de trabajo. No, señores. No hemos entendido la bendición que hay de estar en el campo. Yo admiro a mis hermanitos en Chiapas y lo vuelvo a decir. Viven saludables, viven bien, viven más que nosotros porque están en el campo. Viven del campo, viven de lo que cosechan, comen lo que cosechan. Y están genial. Tienen una condición física increíble. Suben la montaña, bajan tranquilamente y sin cansarse. Y uno ahí anda sacando la lengua cuando sube la montaña. A mí me pasó como pastor ahí en Chiapas. Pero no hemos entendido eso. Estar allá es tener salud mental, física y espiritual. Por eso dice aquí la sierva que esa es la voluntad de Dios, que no estemos viviendo en las ciudades. Dice, hay que evitar esto para sus hijos porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Y no se queda ahí. Dice, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen, ¿a dónde? Al campo, donde puedan instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos en las ciudades. Vean lo que dice, llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Es mi mensaje, dice la sierva de Dios. Y no se queda allí. Ella continúa hablando y dice, hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no, porque se va a predicar en la iglesia este asunto. Y algunos lo van a aceptar y otros no. ¿Por qué? Por comodidad, por conveniencia, porque ya estamos muy acomodados donde estamos, a gusto con lo que tenemos. Y imagínense, irse al campo a sembrar, a cosechar, a que te pique el mosquito, a que andan los insectos. Ay, no, ¿dónde crees que lo voy a dejar? Yo tengo mi mini split, mi clima, mi computadora, mi pantalla grande, mi sala cómoda. ¿Dónde crees que voy a pasar esas incomodidades? Y eso es lo peor del caso, cuando nosotros nos arraigamos a las cosas materiales, cuando nos arraigamos a lo que las ciudades ofrecen, lo que Satanás te presenta para que estés cómodo y no busques las cosas que Dios te da. Vemos con más agrado lo que el hombre te da aquí, lo que el diablo te da aquí en la ciudad, que lo que Dios te está ofreciendo allá en la patria celestial. Hemos perdido de vista el objetivo. Vean lo que dice. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. ¿Cuántas cosas existen hoy que son aberraciones y que se están metiendo en la cabeza de nuestros jóvenes, como el homosexualismo, el feminismo, tantas cosas, tantas porquerías y cochinadas que hay en la ciudad hoy en día? Que Dios no lo permite, que Dios lo aborrece y nosotros seguimos con nuestros hijos aquí permitiendo que sean bombardeados de todas esas porquerías. Y vean lo que dice la sierva de Dios. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada, no dentro de la ciudad. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades. Y eso es lo que se utiliza para decir, no salgan, si es que las ciudades tienen que ser alcanzadas, es que las ciudades tienen que ser amonestadas. Sí, pero no como ellos piensan. Dios dejó obreros para sus escuelas. Dios dejó obreros para que prediquen el mensaje. Sin embargo, vean lo que dice la sierva de Dios aquí. Sí van a ser amonestadas las ciudades. Y vean lo que dice aquí. Sí hay que trabajar en favor de las ciudades, pero no en las ciudades. Alguien que está en la ciudad, que vive de lo de la ciudad, que disfruta de la ciudad, que goza lo de la ciudad, que depende de lo de la ciudad, no puede amonestar a la ciudad. Dice allí, el mensajero de Dios dijo, y disculpen por eso, me está saliendo porque tengo conectado el internet. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, y vean esto. Esto es lo interesante del caso. Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Va a haber obreros trabajando en pro de las instituciones en la ciudad,
Va a haber hermanos con sus negocios en la ciudad dando testimonio. Sin embargo, ellos no van a amonestar a la ciudad. Dice sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. En otras palabras, las personas que van a salir al campo, las personas que van a escuchar la voz de Dios a través del mensaje de Elena White, que saldrán a vivir al campo para no estar contaminados por lo que hay en la ciudad, salir de la ciudad para tener un mejor estilo de vida, se van a preparar espiritualmente y van a estar regresando para estar advirtiendo y amonestando a las ciudades. No los que están adentro en las ciudades. Son los que van a salir. Ellos son los que vendrán y amonestarán a las ciudades. Y no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Dice, sí hay que trabajar en favor de las ciudades, pero desde puestos de avanzada. Allá los que están en el campo, los que salieron de la ciudad, que se están preparando física, mental y espiritualmente. Esas personas son las que se van a preparar y van a regresar. Dice allí, el mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. ¿Están entendiendo ese mensaje? Vamos a un capítulo más, son capítulos cortos. Vean lo que dice allí. Lugares de fácil acceso a las ciudades. Hay que designar hombres de criterio sano, no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales, de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros y que se puedan también equipar debidamente para entender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Ojo, no hay que hacer colonia, no hay que crear nuevos poblados. Hay que estar en distintos lugares, en zonas donde podamos crear esos centros de avanzadas para ayudar, atender, prepararnos y para poder dar el mensaje. Dice, buscar tales lugares fuera de las grandes ciudades donde se puedan conseguir edificios apropiados. Hay que comprarlos, ya sea como donación, que los den, se los regalen, dice allí, de sus dueños, o comprados a un precio razonable con las ofrendas que dé nuestro pueblo. No se deben levantar edificios en las ciudades bulliciosas. Pregunto, ¿se está haciendo esto? ¿A dónde están yendo nuestras ofrendas? ¿Se está haciendo lo que Dios dice? Para este tiempo, esos centros de avanzada deben ser construidos fuera de las ciudades. Esos lugares deben de estarse construyendo con el dinero de las ofrendas de nuestro pueblo. Y dice, o donaciones que alguien dé. Dice, no se deben levantar esos edificios en las ciudades bulliciosas. Ya no estamos para construir colegios en las ciudades, universidades en las ciudades. Ya no estamos para eso. La dirección de Dios para su pueblo va en otro camino. Y esto no lo estamos haciendo. En vez de hacer esto, se predica en contra de esto. No vayan a las ciudades. No, aquí quédense, no se salgan de las ciudades. No vayan allá al pueblo. No estén usando su dinero para eso. Eso es fanatismo religioso. Eso no se debe hacer. Mucho cuidado, la sierva de Dios lo dice. Está claro lo que dice allí. Se tienen que crear centros de avanzada. Lugares donde se prepare a la gente en el área espiritual, en las escrituras, en el estudio de las escrituras y el espíritu profecía, para que vengan a reprender a las ciudades, presentar el mensaje con claridad y con toda autoridad divina. Y eso se debe preparar a través de las ofrendas de la iglesia, las ofrendas que los hermanos dan. No se debe levantar esos edificios, dicen, las ciudades, o ya sea por donaciones. Y hay que elegir a ciertas personas que puedan ir, ver, observar, conseguir esos lugares. Pero tampoco se está haciendo eso. Porque no nos gusta ese mensaje, estamos tan cómodos aquí, no queremos perder lo que ya se ha logrado. Y no se va a perder, porque de Dios es la obra. Y ya Dios dio indicaciones de las instituciones que están en las ciudades, cómo se tienen que manejar y quiénes tienen que estar. Vean lo que sigue, el siguiente capítulo dice, lecciones que nos enseña Nog y Lot. Y esto es increíble. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de la ciudad. Nuevamente hace la indicación la sierva de Dios. Tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Una vez más, y esto está en el libro del evangelismo también. Tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades,
pero no vivir en ellas. Más claro, ni el agua. La primera indicación de salir de las ciudades que se da en el espíritu de profecía tiene que ver con ir al campo, vivir al campo, para que nuestras familias no estén contaminadas por lo que hay en la ciudad, para liberarnos de la contaminación de la ciudad, para prepararnos física, mental y espiritualmente para ayudar a las ciudades, para ayudar a nuestros hermanos, para poder predicar el evangelio como se debe, para que Dios nos capacite y venir y predicar el evangelio. Tal como lo hizo Enoc, trabajar a las ciudades, pero no vivir en las ciudades. Esa es la indicación de Dios, salir de las ciudades. Y esa es la primera manera de, el primer mensaje, que Dios da, la primera indicación que da a través de Elena White, de salir de las ciudades. Y no está hablando aquí de la abominación desoladora. No está hablando aquí de la huida que hay que dar. Son dos cosas muy diferentes. Cuando la iniquidad abunda, dice, en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, dice allí, Lot pudo haber preservado su vida. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Fue el peor error que Lot pudo haber cometido. Haberse ido a la ciudad, y es el que cometemos muchos nosotros. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Lot pudo haber vivido fuera de la ciudad y trabajado en la ciudad, por la ciudad, para la ciudad, pero no lo hizo así, prefirió vivir en medio de la corrupción. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada, con toda clase de violencia y maldad como lo hizo Lot en Sodoma. Ahí están los dos casos. Y lo presenta la sierva de Dios de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a tomar estas indicaciones? Vean lo que sigue. Dice, iglesia, pero no instituciones en las ciudades. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casa de culto como monumentos de Dios, las iglesias, los templos. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Y aquí es algo interesante esto. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo, y desde esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. Otra vez la indicación de ir a comprar lugares para poder crear estos centros pequeños, no tan grandes, no tan llamativos, donde podamos venir, prepararnos y luego ir a las ciudades y amonestarlas y enseñar a las ciudades, trabajar en ellas. Pero tampoco se está siguiendo este paso. No se está haciendo así. En algunos casos se ha respetado. Yo admiro mucho la Universidad Lindavista, donde está, un buen lugar. Desde allí pueden ellos avanzar. Es un centro grande de avanzada, increíble, en el cual pueden ellos ir a las ciudades y amonestar a las ciudades. Y están en un lugar especial, un centro especial protegido de toda la contaminación que hay. Sin embargo, ya los están rebasando por ahí algunos poblados que están cerca, porque hay mucha gente que se está yendo a vivir a esas zonas pretendiendo que es un buen lugar y que está cerca de, y adventistas no están entendiendo que no debe haber aglomeración de personas en esos lugares. No es comunidades las que vamos a formar. Cada quien debe formar un centro de avanzada en algún lugar donde tiene que estar con pocas personas para poder trabajar en esta área. Pero no se ha entendido tampoco ese mensaje. Ahora vean esto, y esto es lo que quiero que le presten mucha atención, para que usted vea que no es un asunto que hay que dejarlo al ahí se va, y que la sierva de Dios aclara
No que porque vas a construir un restaurante vete a vivir a la ciudad, no que porque vas a construir... No, señores, la indicación de Dios es clara y la sierva de Dios es clara. Vean lo que dice aquí el capítulo 63, dice, el mensaje del Señor es este, salid de las ciudades. Y vean cuántas veces lo repite la sierva de Dios, salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. ¿Qué pasó? Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Y no está hablando de la abominación desoladora. No está hablando de esa salida. Este es el mensaje de Dios. Y vean lo que dice allí. Porque vendrán cosas que se presentarán en las ciudades. Y para que nosotros evitemos esas cosas, dice, se producirán terremotos e inundaciones. Y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo. Y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios, dice la sierva de Dios, para evitar a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora, que tanto prevalece en esos lugares. Claro, más claro ni el agua. La primera indicación que Ellen White da de salir de las ciudades, y lo dice con tanta claridad y resonada vez, es para que nosotros dejemos las ciudades contaminadas y nos preparemos para cuidar a nuestros hijos y cuidarnos a nosotros de esa contaminación. Esa es la indicación que hay. Y prepararnos para venir y trabajar sobre las ciudades, para poder instruir a las ciudades. Esa es la indicación dada. Esa es la primera advertencia de salir, no hasta la abominación desoladora. Debe ser en este tiempo. Incluso debió de haber sido con mucho más tiempo atrás. Pero si hoy todavía hay tiempo de hacer eso, de poder ir y comprar un terreno, ella habla de comprar y de que se sea donado. Y todavía es el tiempo de comprar y vender. Cuando venga la abominación desoladora, ya no vamos a poder ni comprar ni vender. Así que son dos cosas muy distintas. Y ahorita usted lo va a ver en el último capítulo de este libro. Quiero que ustedes lo analicen bien. Vean esto. Aquí este capítulo, que es el último de este librito, usted lo puede leer tranquilamente en casa. Aquí cambia el contexto. Ya no habla de la salida al campo para vivir en el campo. Ya no habla de eso. Aquí ya está hablando de la abominación desoladora, de la advertencia de Dios de abandonar la ciudad, pero ya no ir al campo ni a comprar. Vean lo que dice y vamos a ir leyendo detenidamente esta cita. Dice, la señal para la huida. Aquí ya no dice salir al campo. Ya no dice la indicación de Dios para salir al campo, para ir al campo. Aquí dice la señal para la huida. Ya es otra cosa. Ya está hablando de otro tema la sierva de Dios. Y está dando la diferencia de las dos cosas. Está haciendo la diferencia solo con una palabra. Dice huida. La otra es salir al campo a vivir. Crear centros de avanzadas para trabajar a las ciudades. Aquí dice la señal para la huida. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos, es decir, que le tenga tanto cariño a las ciudades, que las cosas materiales, o se haga tesoros en el mundo, para que esté cómodo, para que esté tranquilo en las ciudades. No, dice, no es hora de eso. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados, aquí ya no vas a salir porque tú quieras o porque quieres seguir una indicación de Dios. Aquí dice, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ya no tu campo, tu ranchito, donde vas a hacer tus centros avanzados. Ahí ya no. Aquí dice, seremos obligados. ¿Por qué? Por la abominación desoladora. Por esas leyes impuestas que traerán mucho dolor al pueblo de Dios, persecución al pueblo de Dios. Ahora hay que salir, es el tiempo de la huida. Y dice, no está lejano ese tiempo. Seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados, donde no hay nadie. En lugares donde no hay ni comunicación y solitarios. Y dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Huir, no salir, huir,
Una cosa es salir por tu propia cuenta tranquilamente, preveyendo tantas cosas que van a pasar y estar tranquilo en un lugar, y la otra es huir. De hecho, hasta los que estemos en el campo, en esos centros de avanzada, cuando se dé la ley, las leyes que vienen como la ley dominical, como cuando se presente la abominación desoladora, también tendremos que salir de ahí y huir a esos lugares desolados. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, dice ahí Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, donde los Estados Unidos le dé el poder al Papa sobre todas las naciones de imponer sus leyes, dice allí, será para nosotros una indicación, una amonestación. Y entonces dice allí, será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Ya ahí no vas a entrar ni a trabajar en tu restaurante, ni a las instituciones que tenemos allí. Dice, es momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en los lugares apartados entre las montañas, no en campo, en las montañas. Y ahora dice allí, y vean lo que dice ella, la diferencia. Y ahora, en vez de buscar las costosas moradas aquí en el campo para hacer esto, en vez de buscar aquí las moradas, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, que es el reino de los cielos. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía, dice la sierva de Dios. Hay algo interesante que la sierva de Dios nos muestra, que se está dejando a un lado. Número uno, la preparación para ir al reino de los cielos. Eso es importantísimo. Hacer a un lado las cosas de la ciudad para prepararnos para el reino de los cielos. Hacer a un lado lo material, dejar de pensar en lo material, dejar de disfrutar lo material, dejar de darle importancia a lo material y poner nuestra vista en el cielo, en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que son mejores que las de la tierra. Aunque aquí parezca que eso es bueno en gran manera, no lo es. Dios tiene algo mejor para nosotros en el reino de los cielos. Y lo interesante, lo segundo que indica aquí, es que si nosotros queremos nuestro bienestar hoy, depende de las decisiones que tomemos. Hay dos indicaciones bien puestas en la Escritura y en el Espíritu de Profecía. Una, abandonar la ciudad para nuestro bienestar mental, espiritual y físico, y el de nuestros hijos y el de nuestros jóvenes, para ir, prepararnos para poder predicar con más ahínco la palabra de Dios, amonestar a las ciudades desde el campo, donde podremos disfrutar de la bendición de Dios y la enseñanza a través de la naturaleza, en el tiempo que todavía se puede, tratando de comprar o que sean donados los lugares a través de nuestras ofrendas, y que no se está haciendo. Y número dos, la indicación que también tenemos de huir cuando se dé la abominación desoladora. Son dos cosas distintas y ambas tienen que ver con decisión. La decisión que tú vas a tomar, la decisión que tú quieres para tu beneficio, la decisión que tú quieres para tu familia, para tus hijos, para tu propia vida, porque el tiempo está cerca. Son dos indicaciones, son dos cosas diferentes. La sierva de Dios dice salir de las ciudades para trabajar en ellas, crear centros de avanzada para prepararnos espiritual, física, mental, y venir y poder trabajar en las ciudades. Y la segunda, cuando venga la abominación desoladora, huir, dejar todo tirado. Es decisión de nosotros creerlo, es decisión de nosotros seguirlo, es decisión personal lo que tú quieras hacer. Está más claro que el agua cuando venimos directamente al Espíritu de Profecía y lo palpamos de ahí directamente. No dejemos que nos engañen, no dejemos que la idea de otras personas y el gusto de otras personas por sacar provecho de la situación o de lo que está ocurriendo nos envuelva y nos lleve por otro lado. También les voy a aconsejar, les recomiendo que lean el libro, porque no todos van a salir de la ciudad. No todos van a salir. Y cuando se tenga que salir,
da especificaciones claras, Elena White, de cómo se tienen que hacer las cosas. Con orden, bien pensadas las cosas, detenidamente, porque no es para todos esta indicación. Y dice ahí la sierva de Dios, que no sea que pierdan sus propiedades y vivan enojados y vivan preocupados por haber perdido su dinero, haber hecho malas inversiones. Todo tiene que ser con orden, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, se tienen que hacer estas cosas. Si tú tienes el deseo en tu corazón de salir al campo, de disfrutar del campo, de vivir para Dios en el campo y hacer la voluntad de Dios tal como está aquí, hazlo. Ponle en las manos de Dios. Dios proveerá los medios, los recursos. Dios proveerá el lugar a donde tú tengas que ir. Si tú no deseas salir, pídele a Dios fortaleza para que la ciudad y las cosas que contaminan no llegue a tu corazón ni al de tus hijos, y que Dios los proteja aquí. También oremos por los obreros que tendrán que quedarse en las ciudades para mantener las instituciones hasta que venga la abominación desoladora. Hagámoslo, no critiquemos, no condenemos, no señalemos. Esto no es ser extremista, esto no es ser disidentes, esto es el mensaje puro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, y es claro. Si algún hermano se quiere ir de la ciudad y establecerse en el campo, bendito sea Dios, oren por él, porque es plan de Dios y está siguiendo el plan de Dios. No es un hereje, no es un disidente, no es un extremista y no se está yendo bajo otra dirección. Está haciendo lo que Dios ha establecido en su palabra, y la sierva de Dios es clara. Si ustedes van a quedarse en las ciudades por sus trabajos, si ustedes van a quedarse en las ciudades por muchas otras razones que no les permiten ir al campo, lo único que tenemos que hacer es orar y mantenernos tal como Dios quiere, conectados con Él, apegados a Él, sostenidos de sus manos, sin que las cosas del mundo llenen nuestra vida, nuestro corazón. Y por sobre todas las cosas, tratar de proteger a nuestros hijos de toda esa contaminación. Va a ser difícil, porque estando en medio de ella es difícil. Si Lot lo tuvo difícil, si Lot lo vivió difícil, y aún su esposa no pudo desarraigarse de eso y volteó, y la misma Biblia dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. No seamos como ellos. Tratemos de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, de seguir lo que Dios quiere. Siempre en oración y ruego. Siempre buscando nuestra salvación con temor y temblor. Espero que haya sido claro este mensaje. Espero que hayamos entendido que hay indicaciones de Dios para nuestro beneficio, y que tenemos que seguirlo para honra y gloria de su nombre y para bienestar de nuestras propias vidas y el avance de su obra. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor sea con ustedes. Si aún hay preguntas de esto, podemos contestarlas con todo gusto. Dios esté con ustedes, Dios me los cuide. Feliz sábado y nos vemos pronto.